12 de mayo de 1955. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados Colegas. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia. Actualmente es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Nuestro invitado especial hoy en Susana 360 es Iván Velázquez. Muchísimas gracias por la sintonía. Es un nuevo 360 a través de la pantalla de Azteca Guate. La segunda parte, aunque en verdad nos quedan cortos 30 minutos, una hora. Creo que podríamos tener un reality show para seguir conociendo la personalidad, la entrega y por supuesto también todos esos detalles del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Muchísimas gracias por aceptar otra edición más de 360. Hablábamos de la verdad y de la justicia y me gustó mucho su respuesta. ¿Sabe por qué lo digo? Veo mucho en las redes sociales y ahora que está el tema de la tecnología tan a flor de pantalla, diría yo, no a flor de piel, sino que de pantalla y de facilidad, porque hoy cualquiera, y digo cualquiera, exacto, y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros jóvenes y con nuestros niños, y por eso la importancia de investigar y saber. Varios dicen que hacer justicia es llegar realmente a una condena. Hay otros que afirman que con la verdad, como usted lo decía, también se puede hacer justicia. Y dentro de toda esta amalgama de opiniones y de pensamientos, me gustaría entender qué encontró, no ahora, cuando llegó Iván Velázquez a Guatemala en torno a verdad y justicia. Muy difícil. Digamos más bien, no en términos de verdad y justicia, sino de lo que significó en esos primeros meses, que eran los últimos del año 2013, conocer una sociedad con tantas prevenciones. Yo creo que eso ha sido de los aspectos que más me han impactado de Guatemala. La desconfianza, la prevención, la falta de una identidad, de algo que los mueva como nación. Y no es porque en Colombia estemos mucho mejor, pero creo que ahí radica una de las grandes, tal vez la mayor importancia de lo que significó el 2015 en el país, porque fue casi que un movimiento de unidad nacional en torno a algo que finalmente los identificaba a todos, independientemente del sector al que pertenecían. Y hablando de pertenecer, me gustó mucho, no recuerdo cuando lo escuché, pero en su momento usted decía que se siente latinoamericano. Y eso es fantástico, porque ya no podemos seguir con estas divisiones, ni podemos seguir con señalamientos, tenemos que trabajar con unidad. Pero dentro de esta unidad también hay un antes en cada individuo, un presente y obviamente un futuro. En el antes de Guatemala, en el antes de esa plaza con tantos guatemaltecos que estuvimos ahí, tanto medios de comunicación como ciudadanos, algo que nunca antes se había visto de esa forma, y lo más importante, de la forma pacífica como se hizo. Venía un Iván Velázquez de Colombia que no muchos conocen y que me gustaría que lo compartiéramos en este momento. Platicaba con un publicista y me dice, Susana, no me voy a perder ese segundo programa porque yo era uno de los que pensaba que el señor Velázquez, muy buena su gestión en la CICIG, obviamente pues hay ciertas cosas, me decía este publicista, que yo no comparto, pero en general me parece que está haciendo un buen trabajo junto con su equipo, pero yo no sabía de su historia. Porque le comenté y le compartí un poco lo que había investigado para esta entrevista. Iván Velázquez, cuando viene a Guatemala, no es que viene de una vez a ser el comisionado de la CICIG. Fue
director de un colegio de abogados en Antioquia, procurador también, fiscal y magistrado. Todo esto no lo saben muchos, no lo tienen claro los guatemaltecos. Y quisiera saber si hubo un momento en todo esto que usted realizó en Colombia, que es una carrera respetable, que lo marcó positivamente o algo negativo que le ayudó para fortalecerse a raíz de todo lo que usted logró y consiguió en su Colombia. Yo creo que el contacto, antes de todo eso, fui empleado judicial. Cuando yo estudiaba Derecho, también tenía que trabajar. Y como obtuve un trabajo, me casé, casi que en la mitad de mi carrera. Y tal vez el contacto con el medio judicial, pero más bien con la justicia, con esto de pensar, de ver que se juzga sin conocer siquiera a la persona, que hay como una deshumanización en general. Uno podría decir por tanto trabajo que hay, es difícil que haya una dedicación en esto, pero bueno, ocurre. Esto tal vez me vinculó mucho más al deseo de buscar la verdad. También lo que han sido mis trabajos como procurador de Antioquia, que es una situación muy particular, es una institución muy particular pero que asume funciones no solo de defensa de derechos humanos, sino también de investigación de la conducta de los funcionarios públicos, o en la Fiscalía, en una época muy complicada en el país, pero particularmente en Antioquia, que era de las relaciones, no de las relaciones, del surgimiento, de la expansión del paramilitarismo, un fenómeno que nos ha marcado realmente en Colombia. Y que usted es parte de esa historia también, ¿no? Y en cuanto que a la lucha frontal. Después de la Fiscalía, por esas cosas del destino, me correspondió como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia una investigación de las relaciones de los congresistas con el paramilitarismo, y que esta fue la actividad última que realicé entre el 2006 antes de que renunciara. Y el 2012, exactamente. Entonces, tal vez esto de estar dedicado a la investigación, que es también una labor siempre del abogado, es decir, hay investigación desde muchos aspectos, desde muchas perspectivas, porque también el hecho de tener que estudiar para proyectar una decisión, para tomar una decisión judicial, significa una labor de investigación, de búsqueda de. Y ahora que dice investigación y búsqueda de, tengo que ir a una pausa comercial, pero al volver también quiero que toquemos así muy levemente, porque si no el espacio se nos hace corto, el caso Tasmania. ¿Por qué? En Guatemala llegó la información, pero incompleta, y creo que nosotros tenemos el deber de buscarla. Y me di cuenta que se le estaba acusando mediáticamente pequeños sectores, y que al final no habían contado la historia en su totalidad. Y es un caso por el cual a usted no se le acusó, al contrario. Se pudo mostrar de que había sido un montaje en su contra. Hay condenados por eso. Y hay condenados por eso. Vamos a volver del corte comercial con esa información.
Nos quedamos en esta parte muy importante. Todos los que están viendo 360, tanto en el primer programa como en este, también conocen en los escaneos su currículum, su hoja de vida, los logros, los premios también alcanzados. Pero no toco estos detalles aquí cara a cara porque los mostramos ahora en pantalla al ir al corte comercial y volviendo. Por cierto, que también los mensajes de felicitación se los hacemos llegar al señor Iván Velázquez, los que escribieron en Facebook. Ustedes posteriormente los estarán viendo aquí en el programa. Hablábamos de este caso tan sonado en Colombia. Acá se planteó como sobornos, como comprar testigos, pero al final no se habló de los condenados y que hubo una investigación por parte de la Fiscalía en su país. Háblenos un poco de eso, comisionado. La investigación de lo que se conoce como la parapolítica, esta relación de congresistas con el paramilitarismo, llevó a que una gran parte de los procesados y luego condenados fueran de la coalición de gobierno, del gobierno establecido en Colombia 2002-2006 y luego 2006-2010. Esta investigación llegó al primo del presidente Álvaro Uribe y fue a raíz de eso probablemente, porque tampoco toda la verdad ha sido posible conocerla, pero tal vez a raíz de eso que hicieron un montaje para mostrar, a partir de una entrevista que le hice yo a un paramilitar y una carta de ese paramilitar al entonces presidente Uribe, en la que le decía que yo le había ofrecido a él beneficios a cambio de que declarara en contra del presidente Uribe. A partir de ahí se generó una situación realmente muy complicada porque el presidente Uribe, luego de que fue llamado a indagatoria, que es como decir en Guatemala la primera declaración, sí. Luego de ser llamado a indagatoria el primo del presidente, por todos los medios de comunicación, a las 6 de la tarde del 8 de octubre de 2007, que es una fecha realmente imborrable por lo que significa en la vida mía particularmente, pero de cómo se desata una persecución en mi contra. El presidente Uribe lee la carta de Tasmania y entonces pide que se tomen acciones inmediatas en mi contra. Aspiraba a que me echaran de la Corte Suprema de Justicia, lo que no consiguió, y que me procesaran. Realmente sí fui objeto de investigación. Yo también denuncié el hecho de la persecución. Finalmente se archivó la investigación en mi contra, pero... Y se comprobó que había sido un montaje, que alias Tasmania, porque luego Tasmania fue el abogado, se retractó. Luego Tasmania contó cómo había sido todo, cómo lo habían contactado a él para que hiciera esa carta. Prácticamente se la hicieron. Y cómo lo orientaron para que diera todas las declaraciones en mi contra. El abogado de él fue condenado, pero también lo que constituye para mí todavía una búsqueda de justicia. El abogado de él fue condenado, pero por calumnia, por haberme imputado un delito y haber provocado que Tasmania también me imputara el delito, pero no por todo el montaje, como hay todavía también muchos involucrados en ese montaje que no han sido condenados. Pero sí hay otras condenas, porque el caso de Tasmania no fue el único. Hay otro conocido como la Casa de Nari, cuando en la Casa Presidencial reciben a un paramilitar, al abogado de un paramilitar, y hay una reunión con el secretario jurídico de la Presidencia para buscar también acciones en mi contra. Por eso están acusados y esperando desde hace más de 2 años que llegue al juicio y no ha sido posible, pero también un abogado que buscó en Miami o en Estados Unidos, en todo caso tal vez Miami,
o Nueva York, a un paramilitar que había sido testigo en varias de las investigaciones que yo dirigía en Colombia. Lo buscó, le ofreció $100.000 para que dijera que sus declaraciones en contra de congresistas obedecían también a una actuación irregular mía. Este paramilitar, con la DEA, porque era un informante, o estaba trabajando, aportando información a la DEA, grabaron al abogado, hicieron... Esa es la famosa grabación de la que hablan en Colombia. Que luego se presentó en la audiencia en que iba a declarar ese testigo, una por teleconferencia. El testigo declaró y dijo, y el señor que está sentado ahí hizo esto conmigo, y hay alguien en la sala de audiencias que tiene la prueba. Era el agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que entregó el archivo al presidente de la audiencia, y lo pasaron, y era este abogado pidiéndole a él, ofreciéndole los $100.000 y todo lo demás. En ese momento el abogado salió capturado de la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, aceptó cargos y fue condenado. Así ha habido, yo creo que son más de 7, 8 intentos. Por eso cuando muchas veces hablan de la compra mía, de testigos que yo estuve, hay digo, finales de la si historia se supiera que no, toda la historia. Claro, por eso es que para mí era importante poderlo tocar. Vamos a ir a la pausa comercial y quiero cerrar este bloque con, hay que leer las páginas de la historia antes de pasarlas, ¿cierto? Interesante. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y quiero informarles para seguir en la lucha para defender la Constitución. El Congreso se aproxima a aprobar la reforma del artículo 209 de la Constitución y establecer un Consejo Nacional de Justicia ilegal e inconstitucional que va a sustituir a los 3 poderes del Estado. La propuesta que la CICIG, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos de manera ilegal, violando la Constitución, presentaron, establece crear un consejo con 10 consejeros, los cuales van a manejar los 1.200 millones de quetzales del organismo judicial, van a nombrar y a remover con el sistema de disciplina judicial a todos los jueces del país, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y van a poder designar inclusive hasta 6 de los 9 miembros de una nueva Corte de Constitucionalidad. Y después también podrán tener, si se aprueba la reforma tal y como se presentó, la facultad de proponer a 3 miembros para nombrar al fiscal general de la nación. Lo que se va a crear con ese consejo es un suprapoder que no va a ser controlado por ninguno de los poderes del Estado, por consejeros que no son electos ni controlados democráticamente. Darle a los consejeros, por ejemplo, en el tema administrativo, el control de 1.200 millones de quetzales y el Consejo Administrativo, nombrarlo por un delegado del OJ, un delegado del Congreso y un delegado del presidente, es darle el control del organismo judicial a los políticos, no a jueces y profesionales. Aparte, en ese consejo habrán por lo menos 4 consejeros no abogados y no especialistas en la ley. El Consejo Nacional de Justicia es otra aberración igual o peor al derecho racista que se plantea en la Constitución y es destruir el texto constitucional. Muchas personas, hombres, mujeres, señor comisionado, se me acercan y me han preguntado, y claro, mi deber como periodista es mostrar ambas caras de la moneda, pero con responsabilidad. Y me preguntaban que qué pasaba con estos videos, tanto a favor como en contra de las reformas constitucionales. Y yo me comprometí en preguntar directamente, porque no soy abogada, no soy experta en leyes. Y me gustaría una respuesta para esos ciudadanos y, por supuesto, también para mí, como ama de casa, como ciudadana y ahora como periodista. ¿Qué hay de cierto en esto y qué no hay de cierto? Yo creo que ha habido una intervención malintencionada de algunos mostrando en el proyecto de reforma constitucional lo que ya está muy superado precisamente a raíz de todas las discusiones que se generaron después de la presentación de la iniciativa.
cuando todavía siguen hablando de Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo, que es una denominación que por lo menos desde el mes de febrero se eliminó para ubicarlo en su exacta actividad, que es el Consejo de Administración Judicial, porque ese consejo no administra justicia, no está por encima de la Corte Suprema de Justicia, es simplemente una especialidad dentro del organismo judicial. ¿Cuál es la especialidad? Que asuma las funciones administrativas y las funciones de dirección de la carrera judicial. Con la carrera judicial, pues hay un consejo de carrera judicial actualmente, hay una ley de carrera judicial que no va a distar mucho de lo que se concibe para esta reforma constitucional. Y la dirección administrativa, que es lo que algunos señalan que va a tener entonces el manejo de todos los recursos, pues en realidad más del 80%, 85% de los recursos del organismo judicial están destinados al pago de salarios. Así es. Tanto que tienen al pago de gastos de funcionamiento. ¿Qué es a lo que dicen que tienen miedo con un manejo omnipoderoso del Consejo de Administración Judicial? O que argumenta que podría convertirse en una segunda Venezuela. Que no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una forma, como se ha reclamado en Guatemala desde hace más de 20 años, la separación de las funciones judiciales de las administrativas, que la Corte Suprema de Justicia se dedique a lo que es su naturaleza, su razón de ser, que es administrar justicia, y que otros dentro del organismo judicial se dediquen a la administración de los recursos económicos y humanos. Pero aún mienten cuando afirman que la dirección administrativa, que es esta integrada por 3 consejeros, tenga origen en el Congreso de la República o en la Presidencia de la República, porque eso también, por lo menos desde el mes de febrero, y yo creo que aún antes del mes de febrero, se había consensuado para que esos 3 consejeros de la dirección administrativa fueran designados por el componente judicial de la dirección de carrera judicial. Para decirlo así rápidamente, el Consejo de Administración Judicial tiene 2 direcciones, una dirección de carrera judicial que está integrado por 7 personas, 4 de ellas son de origen judicial, un representante o una persona elegida, designada por la Corte Suprema de Justicia, un representante de magistrados de Corte de Apelaciones, uno de jueces de instancia y uno de jueces de paz. Estos 4 deben escoger a otros 3 que integran esa dirección de carrera judicial, que tienen una especialidad distinta. ¿Por qué distinta a la de abogados? Porque también se requiere en la carrera judicial que haya, por ejemplo, especialidad en el manejo de recursos humanos, o que haya especialidad en la enseñanza, porque la carrera judicial está muy vinculada con la escuela judicial, con los procesos de capacitación, etc. Entonces, esta es la dirección de carrera judicial, que está integrada por 7 personas. Los 4 que mencioné, que decimos de origen judicial, son los que eligen a los 3 de la dirección administrativa, pero en un proceso además de selección por oposición. Y entiéndase administrativa. Administrativa, exactamente, solo administrativa. Y es un proceso de selección por oposición. Yo creo que una de las virtudes que tiene esta propuesta de reforma constitucional es que todos los procesos están mediados por selecciones por méritos, no por recomendaciones, no a dedo, no por intrigas que se puedan hacer. ¿Y qué es lo que se está buscando, me imagino, con este tema de las reformas constitucionales? Exactamente, las reformas tienen en todo lo que se propone, inclusive en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema de Justicia, de fiscal general. Se propone que todo sea mediante procesos de selección por oposición. ¿Por qué razón? Porque es un mandato además constitucional que personas idóneas,
capaces y de reconocida honorabilidad sean los que desempeñen los cargos del Estado. Y yo creo que esta reforma contribuye bastante a que ese principio constitucional se materialice. Sé que hay muchas preguntas, pero he sacado varias de ellas. Y dentro de esta información también encontré una cláusula de prueba rápida, aprovechando que usted es experto, en la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que en todos los procesos penales el acusado puede gozar del derecho a un juicio rápido. Y esta cláusula protege al acusado de la demora entre la acusación y el comienzo del juicio. A lo que voy con esto es, muchos dicen de que una de las asignaturas pendientes, y entiéndase que no estoy hablando de la persona, sino que de CICIG, es que se tardan mucho estos casos como cooptación del Estado, la línea, y que no llega a una conclusión. En pocas palabras, ¿qué podría decir con respecto a esta situación de los casos que no tienen un cierre como tal? Que en estos retrasos no tiene nada que ver ni el Ministerio Público ni la CICIG, porque son ya decisiones de los jueces. Es una actuación puramente, enteramente, totalmente dispuesta, dirigida por los jueces. Hay dos circunstancias especialmente que influyen. Una, el retardo que se produce a partir del litigio malicioso que existe en muchos casos, pero también por la capacidad que tienen los jueces, la capacidad material, la capacidad de tiempo que tienen los jueces para realizar esos juicios prontamente. Nosotros somos los más interesados en que haya prontos juicios, que haya condenas, porque nosotros tenemos la convicción, por todo lo que hemos conocido a través de la investigación, por la manera como fueron construidos los casos a partir de esa prueba y casi que en ningún caso prueba testimonial. Yo creo que la prueba testimonial en estos asuntos que hemos presentado, particularmente desde el 2014 hasta la fecha, la prueba es mucho más prueba técnica, informes financieros, documentos, interceptaciones telefónicas, y los testimonios son muy reducidos. Para nosotros, y es algo que yo he planteado públicamente, yo creo que una forma de dar un paso más en este proceso de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, de que este sea un proceso irreversible, es que se logren pronto las decisiones judiciales. Esperemos que así sea, porque es lo que necesitamos. Señor comisionado, se nos ha ido el tiempo, pero el tiempo, hoy es viernes 12 de mayo. Me dijeron que las sorpresas no iban. ¿Me permite 2 segundos antes que su seguridad me detenga? Por favor, usted no se mueva. Un segundo, por favor. Veo el calendario y me doy cuenta que... El viernes 12 de mayo. Estas son las mañanitas que cantamos para usted. El señor Iván Velázquez, se las cantamos así. Feliz cumpleaños a usted, que la pase genial. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Porque antes de ser comisionado, usted es papá, es esposo, es amigo y, por supuesto, así como los guatemaltecos recibimos a todos esos extranjeros que vienen, también se merece que le celebremos su cumpleaños. El fuego se lo debo. Por seguridad. No sea que haya un explosivo ahí. Un explosivo, no. Muchísimas gracias. Y bueno, este pastel lo vamos a disfrutar. Claro. Y de verdad le deseamos toda clase de bendiciones. Y gracias por luchar y por estar aquí en el país a pesar de todas las situaciones que usted tuvo que atravesar. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vamos.